Tengan todos muy buenos días. Daremos inicio a la audiencia de imposición de medidas señalada para este día y para esta hora. Por favor, se solicita apagar cualquier aparato electrónico que pueda interrumpir el desarrollo de la audiencia, así como también mantener el debido respeto y silencio. Preside en esta audiencia la señora jueza Días tengan Michelle todos. Saldaña. Pueden sentarse. Señorita secretaria, verifique la presencia de las partes. Todas las partes se encuentran presentes. Por parte de la presentación fiscal se encuentra la licenciada Verónica Astri Guardado Vázquez. Por parte de la defensa, la licenciada Yesenia Jacqueline Chancón Castro. Asimismo, comparece el menor Marcelino Rodríguez, acompañado de su representante legal. No comprobado la presencia de las partes y siendo esta fecha y horas señaladas, se declara abierta e iniciada esta audiencia de imposición de medidas. Señorita secretaria, por favor, enuncie el caso. El pueblo de El Salvador, en contra del menor Marcelino Rodríguez, a quien se le atribuye el delito de agresión sexual en menor o incapaz, tipificado en el artículo 161 del Código Penal, en perjuicio de la menor cuya identidad se protege. Gracias. Marcelino Rodríguez, póngase de pie. ¿Sabe usted el motivo por el cual se encuentra en esta sala de audiencia? Sí, señorita. Conforme al artículo 30 de la Ley Penal Juvenil, le aclaro que esta audiencia tiene como finalidad preparar la audiencia preparatoria, a la cual deberá asistir, aunque su realización dependerá del resultado de esta diligencia. Se le atribuye el delito de agresión sexual en menor o incapaz, regulado en el artículo 161 del Código Penal, cuya pena en el régimen ordinario es de 14 a 20 años de prisión. Sin embargo, en su caso se aplicará el régimen penal juvenil. Usted tiene derecho a presentar todo aquello que ayude a esclarecer los hechos, a guardar silencio si así lo decide y a consultar con su abogado o conmigo cada vez que lo requiera. También tiene derecho a un juicio justo, a recibir información clara y precisa del tribunal y de las actuaciones que se realicen, a no declarar en contra de sí mismo y a ser tratado con respeto y conforme a la ley, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Penal Juvenil. ¿Ha entendido, Marcelino? ¿Tiene alguna duda? Sí, señorita. En base a los artículos 41 y 80 del Código Procesal Penal, pregunto a las partes si hay incidentes que presentar. Tiene la palabra Fiscalía. Por parte de Fiscalía no hay incidentes que presentar. Tiene la palabra la defensa. Por parte de la defensa no hay incidentes que presentar, señor juez. Representación fiscal, este es el momento para que exponga sus argumentos. La parte de la defensa y fiscalía, ¿están listas? Sí, su señoría. Sí, su señoría. Tiene la palabra la representación fiscal. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Verónica Astrid Guardado Vázquez, actuando en mi calidad de auxiliar fiscal del señor general de la República. Comparezco dentro de las facultades que me confiere el artículo 193 de la Constitución de la República. Su señoría, esta mañana la parte fiscal viene a aclarar los hechos ocurridos el día 15 de julio del presente año. Del caso que la menor afectada se encontraba sola en su residencia, ubicada en la colonia del centro del municipio El Porvenir, aproximadamente como a las 10 de la mañana. La menor realizó una llamada telefónica al señor Marcelino Tovar, con quien mantenía una relación de noviazgo desde hace varios meses. En dicha llamada le pidió que fuera a verla y él rápidamente acudió a la vivienda. Una vez ahí, la menor le manifestó que deseaba irse de su hogar debido a que era objeto de restricciones y castigos por parte de sus padres. Le pidió insistentemente que la llevara, argumentando su deseo de vivir juntos como pareja. Marcelino accedió, pero, sin embargo, antes de tomar esa decisión, le llamó a su madre para preguntarle si podía llevarla a su casa. A lo que le explicaron a la madre, a la señora María,
y él respondió que sí, que estaba bien. Horas más tarde, la madre de la menor llega a su hogar y al no encontrar a su hija procedió a buscarla, al presumir que podría estar con Marcelino. Se dirigió a su vivienda, donde se confirmó la presencia de la menor. Al recibir dicha información, interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil y los agentes se hicieron presentes en la vivienda, procediendo a la privación de libertad del menor. La menor expresó que se encontraba en el lugar por voluntad propia, asegurando que mantenían una relación sentimental. Los hechos narrados anteriormente, su señoría, son consecutivos de una conducta antisocial atribuida al menor Marcelino Tovar, quien, según los elementos preliminares, incurrió en infracción penal de violación en menor o incapaz. Asimismo, por parte de Fiscalía, presentamos los siguientes documentos: el acta de privación de libertad del señor Marcelino Tovar, asimismo, la entrevista a la madre de la menor, la señora María C., y la entrevista a la víctima, también la pericia psicológica practicada por la licenciada Liliana Paredes y el examen físico, asimismo como un peritaje sexual o de genitales. Por tanto, su señoría, en base a lo anterior, se establece que existen suficientes elementos que permiten vincular con la comisión de la infracción penal antes descrita. Conforme al artículo que está establecido en la Ley Penal Juvenil, se comprueba la existencia del hecho y la posible participación del imputado. Por tanto, solicito respetuosamente a su señoría, número 1, que se imponga medidas de internamiento al menor Marcelino Tovar y que se habilite el plazo de 30 días para que se continúe con la fase de investigación y rescatar más elementos que fortalezcan la acusación. Esto es todo por parte de Fiscalía. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. Para efectos de acreditación, mi nombre es Yesenia Jacqueline Chacón Castro. Estoy actuando en calidad de defensa técnica del menor Marcelino Rodríguez, a quien se le atribuye la infracción penal de violación en menor o incapaz, previsto y sancionado en el artículo 159 del Código Penal y en relación con el artículo 33 del mismo cuerpo legal, en perjuicio de una menor cuya identidad se omite, y conforme al artículo 134 de la Constitución y al artículo 48 de la Ley Penal Juvenil, procedo a realizar la defensa técnica correspondiente. Los hechos objeto del debate, su señoría, ocurrieron el día 25 de julio del presente año, cuando la menor se encontraba sola en su casa de habitación ubicada en la colonia del Centro Municipio del Porvenir. Alrededor de las 10 a.m., la menor llamó por teléfono a Marcelino y le pidió que fuera a verla. Ellos mantenían una relación de noviazgo desde hace varios meses. Al llegar a la vivienda, la menor le expresó su deseo de irse a vivir con él, ya que manifiesta sentirse maltratada por sus padres. Marcelino, ante esta situación, decidió llevarla a su casa. Al llegar, la madre de Marcelino le preguntó por qué la menor estaba en su hogar, y él le explicó la situación. Al conocer lo ocurrido, la señora permitió que la joven se quedara en la vivienda. Posteriormente, alrededor de las 3 p.m., la madre de la menor llegó a su propia casa, notó la ausencia de su hija y salió a buscarla. Al sospechar que podía estar con Marcelino, se dirigió a su casa y, al confirmar su presencia, denunció los hechos ante la Policía Nacional Civil. Tras la detención del joven, la Fiscalía realizó una serie de diligencias, entre ellas un examen físico a la menor realizado por la doctora Nora Nava. En dicho examen se concluye que la menor no presenta lesiones y que su integridad física se encuentra intacta. Así también manifestando incluso que no es posible determinar que hubo acceso carnal, ya que la menor presenta una condición fisiológica conocida como himen complaciente. Todo lo anterior demuestra que mi defendido no es responsable de los hechos que se le atribuyen. Es un joven estudiante sin antecedentes que vive con su familia y tiene interés en que se esclarezcan los hechos. En base al artículo 54, literal C de la Ley Penal Juvenil, se evidencia que el menor no tiene intención de evadir la justicia ni de entorpecer la investigación. Por lo tanto, solicito a su señoría que, en base al artículo 8 de la Ley Penal Juvenil, se imponga una medida no privativa de libertad, específicamente la medida de libertad asistida.
Así me expreso, su señoría. Habiendo escuchado tanto la parte fiscal como la defensa, resuelvo en base a los artículos 2, 11, 12, 34 y 35 de la Constitución, el artículo 144 del Código Procesal Penal y los artículos 3, 4, 5, 8 y 54 de la Ley Penal Juvenil. Habiendo indicios de la existencia de la conducta antisocial del menor, resuelvo. 1. Continúe la Fiscalía Regional de Occidente con la correspondiente investigación. Se abra la fase de investigación por un periodo de 30 días. 2. Impóngase al menor Marcelino Tovar la medida provisional de última ratio por internamiento por el término de ley por la atribución de la infracción penal de agresión sexual en menor o incapaz en perjuicio de una menor de 14 años, tipificado en el artículo 161 del Código Penal, por el término de la fase de investigación de conformidad a los artículos 11, 12, 35 y 182 numeral 5 de la Constitución de la República. Artículo 144 del Código Procesal Penal. Artículo 2, 3, 5, 8, literal F, 54, 68, 76 y 97 de la Ley Penal Juvenil, así como también el artículo 40 sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual deberá cumplir en el Centro de Menor Celestino, Ahuachapán. Esta es mi decisión.